Saludos, mi nombre es Isabel Payano, soy estudiante de la maestría en matemática de la Universidad Pucamaima. Estoy realizando la asignatura Análisis Complejo con el maestro Pedro Leonardo Peña. Esta vez estaremos hablando sobre un teorema que es muy utilizado en el análisis complejo, que es la fórmula de Cauchy, y dice así, de esta manera: sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo D y C, un contorno cerrado simple comprendido dentro de D. Si z sub 0 es cualquier punto interior a C, entonces f enésima z sub 0 es igual a n factorial entre 2pi por i por la integral del contorno de f sub z entre z menos z sub 0, todo esto elevado a la n más 1. Para realizar esta demostración se parte de la definición de la derivada por el método de incremento, que es la siguiente fórmula que tenemos. Es la primera derivada de z sub 0 es igual al límite del diferencial de z cuando tiende a 0 de f sub 0 más el diferencial de z menos f z sub 0. Todo esto sobre el diferencial de z. Entonces debemos tener en cuenta que lo que vamos a desarrollar es para n igual a 1, aplicando el teorema de Cauchy. Para la derivada anterior tenemos la siguiente expresión, que la derivada de f sub 0 es igual al límite del diferencial de z cuando tiende a 0 por 1 sobre el diferencial de z. Todo esto es multiplicado por 1 sobre 2pi z por el integral del contorno de fz sobre z menos z sub 0 menos el diferencial de z menos 1 sobre 2pi i por el integral del contorno de fz sobre z menos z sub 0. Ahora lo que hacemos es sacar el factor común en el denominador, que es 2pi por i, que además es una constante que la podemos sacar fuera de la integral, y la expresión queda como esta ecuación que vemos aquí. Y si se fijan, entonces sacamos del factor común a 2pi por i, y otro paso que podemos hacer después es sumar algebraicamente ambos integrales, y cuando la sumamos, estas dos nos queda de esta forma. Luego que está de esta forma, en el siguiente paso lo que hicimos fue multiplicar esta parte que nos lleva a esta parte del numerador, que fue la parte que desarrollamos, quedando ya de esta forma, donde lo que hicimos fue reducir los términos semejantes, teniendo en cuenta que las cantidades iguales con signos contrarios se eliminan o se cancelan. Es claro que hay que entender que los últimos procedimientos que hicimos solamente es el numerador, y nos queda esta expresión, que es la derivada de f sub 0, que es igual al límite al diferencial de z cuando tiende a 0 por 1 sobre 2pi i por el diferencial de z multiplicado por la integral del contorno de fz por la diferencial de z derivado entre z menos z sub 0 por z menos z sub 0 menos el diferencial de z
Y también podemos sacar el factor común del incremento, que es el diferencial de z del numerador, y nos queda así como esta ecuación. Ahora bien, lo que hicimos luego en la próxima expresión fue simplemente simplificar más la expresión en el denominador con el numerador, quedando la operación también como le hablaba de esta forma que vemos aquí. Ahora bien, antes de seguir, tenemos que entender una definición importante que debemos de tener en cuenta para seguir desarrollando estos ejercicios. Puesto que f es continuo en C, está acotado. Existe un numerador real m tal que el valor absoluto de fz es menor o igual que m para cualquier punto z de C. Asimismo, sea L la longitud de C y sea delta la distancia más corta